Bienvenidos a Historias de Noche, hoy les traigo 4 relatos de terror en granjas. Me llamo Samuel Hernández y alguna vez creí entender lo que era el amor. Supongo que todos creemos saberlo hasta que algo o alguien llega para sacudir esa certeza. Para mí, todo cambió en un día que, en apariencia, no tenía nada de especial. Era una mañana calurosa, el tipo de calor que parece pegarse a la piel y hacer que el aire pese. Me dirigí al rancho del señor Ezequiel Montenegro, un hombre conocido por su excelencia en la ganadería y, en igual medida, por su carácter excéntrico. Mi trabajo allí no era complicado, verificar la calidad de los alimentos para el ganado y asegurarme de que el sistema de alimentación automatizado funcionara correctamente. No era nada fuera de lo común, una rutina que conocía de memoria. Sin embargo, el señor Montenegro siempre hacía que mi visita fuera, por decirlo de alguna manera, una experiencia incómoda. Era difícil ponerle un nombre a lo que sentía cuando estaba cerca de él. No era miedo, tampoco desprecio, era más bien una mezcla de intriga y rechazo, como si estuviera ante un loco que había encontrado una forma de mantener su locura perfectamente funcional. Un loco cuerdo, pensé alguna vez, y hasta el día de hoy no encuentro una mejor descripción para él. Su mirada era intensa, como si pudiera ver más allá de lo evidente, y su manera de hablar siempre bordeaba lo extraño, con frases que parecían tener un doble significado. Era como si viviera en su propio mundo, uno en el que las reglas de la lógica no aplicaban del todo. A pesar de eso, o quizá por eso mismo, nunca pude evitar cierta fascinación hacia él, como si estuviera ante alguien que sabía algo que los demás no. Ese día, sin embargo, iba a ser distinto. No lo sabía todavía, pero mi visita al rancho Montenegro no solo iba a cambiar mi percepción de ese lugar y del hombre que lo habitaba, sino que también iba a poner a prueba todo lo que creía entender sobre el amor, el dolor y los secretos que guardamos dentro de nosotros mismos. Aquel día en particular, el señor Ezequiel Montenegro me había avisado que estaría fuera cerrando unos negocios. «Estás en tu casa, Samuel», había dicho con su tono enigmático habitual, como si de verdad creyera que alguien podría sentirse cómodo en su rancho. No era la primera vez que me quedaba solo allí, pero había algo en esa mañana que se sentía distinto. Quizá era el calor insoportable o el aire cargado de un aroma metálico, un detalle al que no le di importancia en ese momento. Mi trabajo fue rápido. El sistema de alimentación automatizado estaba en perfecto estado, y los alimentos en buen estado. Terminé todo antes de la 1:30 de la tarde y decidí quedarme cerca del porche, esperando a Montenegro para informarle que todo estaba listo. Mientras esperaba, un sonido extraño captó mi atención, el mugido de las vacas. Pero no era un mugido cualquiera, era errático, ansioso, casi como si los animales estuvieran al borde del pánico. Esto era malo, muy malo. Si las vacas estaban asustadas, su producción de leche se vería afectada, y Montenegro no toleraba errores en su rancho. Algo estaba alterándolas, y mi primer pensamiento fue que podría tratarse de un zorro o tal vez algún perro que se había colado en la propiedad. Tomé una linterna y un palo que encontré cerca, más como medida preventiva que por miedo real, y comencé a caminar hacia la zona del establo. Las vacas se movían inquietas dentro del corral, sus ojos reflejaban una mezcla de miedo y confusión. Me acerqué con cautela, inspeccionando cada rincón. No vi nada fuera de lo normal al principio. Sin embargo, mientras avanzaba, escuché algo que me heló la sangre, un gruñido profundo, gutural, que no parecía provenir de ningún animal que yo conociera. El sonido venía de una estructura que no había notado antes. Era una trampilla en el suelo, vieja y cubierta de polvo, como si llevara años sin usarse. Estaba situada detrás de un cobertizo que siempre había asumido que solo almacenaba herramientas. Pero ahora parecía que aquella trampilla había sido abierta recientemente. Había marcas en el suelo, como si algo pesado hubiera sido arrastrado hacia adentro. El gruñido se repitió, más fuerte esta vez, y el aire alrededor pareció volverse más denso. Algo dentro de mí me decía que debía dar la vuelta,
que debía esperar a Montenegro y dejar que él se encargara. Pero la curiosidad pudo más que el miedo. Me acerqué, mi corazón latiendo con fuerza en mis oídos, y abrí la trampilla con manos temblorosas. Lo que vi allí abajo no era algo que pudiera explicar con palabras comunes. Había una penumbra en el sótano, y el aire era frío, a pesar del calor exterior. En el centro de esa oscuridad, algo se movía. Una figura borrosa, grotesca, que parecía retorcerse como si estuviera hecha de sombras y carne al mismo tiempo. El gruñido vino de ella, un sonido que resonaba en mi pecho más que en mis oídos. Retrocedí instintivamente, dejando caer la linterna. En la breve fracción de segundo en que la luz iluminó el sótano, vi algo más, cadenas oxidadas colgando de las paredes y manchas oscuras en el suelo que no necesitaban explicación. Cerré la trampilla de golpe y corrí de vuelta hacia el porche, mi mente luchando por encontrarle sentido a lo que acababa de ver. Las vacas seguían mugiendo, pero sus sonidos ahora parecían lejanos. El silencio del rancho, que antes se encontraba inquietante, ahora era opresivo, casi como si algo más estuviera escuchando. Cuando Montenegro regresó al rancho al atardecer, su mirada era más intensa de lo habitual. Antes de que pudiera decirle algo, él me habló con una calma perturbadora. Samuel, te pedí que hicieras tu trabajo, no que exploraras. Montenegro se quedó en silencio por unos instantes tras su declaración. Parecía estar midiendo mis reacciones, estudiándome con esos ojos intensos que parecían capaces de ver directamente en mi alma. Mi mente estaba al borde del colapso, tratando de encontrar lógica en sus palabras, en lo que había visto. Quería correr, pero mis piernas no respondían. El miedo era como una cadena invisible que me ataba a ese lugar. Él sacó la linterna del bolsillo de su camisa, se agachó frente a la escotilla y la abrió con una facilidad que contrastaba con el peso físico y emocional de lo que estaba haciendo. Me hizo una seña para que me acercara, y aunque cada fibra de mi ser quería negarse, me encontré siguiendo sus pasos. El cañón de la pistola en su cinturón me recordaba que mi situación era más peligrosa de lo que parecía. Mírela bien, Samuel, dijo mientras apuntaba la linterna hacia el sótano. La luz reveló algo que me robó el aliento. Era una figura humana, o lo que quedaba de ella. Su piel era pálida, translúcida en algunos puntos, como si el color mismo hubiera sido drenado de su cuerpo. Sus extremidades eran alargadas, esqueléticas, como ramas deformes, y sus ojos, esos ojos negros y brillantes parecían pozos insondables que invitaban a caer en ellos. Pero lo peor eran sus dientes, una fila de cuchillas afiladas que relucían con un brillo antinatural, como si estuvieran hechas de acero en lugar de hueso. Aunque estaba encorvada, era evidente que medía más de 2 metros. Sus movimientos eran erráticos, como si estuviera constantemente al borde de un ataque. Cada gruñido que emitía hacía que mi corazón se encogiera de terror. Ella es mi esposa, Samuel. La voz de Montenegro era baja, casi nostálgica, como si hablara de alguien que había perdido hacía mucho tiempo, aunque la criatura seguía allí, frente a nosotros. Me giré hacia él, incrédulo. Sus ojos no me miraban a mí, estaban fijos en esa cosa, y en su expresión podía ver algo que no encajaba: amor. Un amor profundo, retorcido, incomprensible. Era una mujer bella, continuó. Siempre sonreía. Cuando la miraba, su rostro reflejaba una felicidad tan pura que iluminaba todo a su alrededor. Nunca pensé que algo podría romperla, pero lo hizo. Volvió la mirada hacia mí, y sentí un escalofrío. Parecía que estaba a punto de abrirse por completo, como si necesitara confesar aquello que lo había atormentado por años. Sin explicación alguna, un día comenzó a cambiar. Atacó a una de las vacas, le cortó el estómago y jugó con sus órganos como si fueran un juguete. En ese momento pensé que era una crisis pasajera, que podía ayudarla. La mantuve encerrada en casa, traté de cuidarla, pero no sirvió de nada. Su cuerpo empezó a deteriorarse. Sus dientes se cayeron, y estos monstruos afilados comenzaron a crecer en su lugar.
Su voz tembló ligeramente, como si revivir esos recuerdos lo desgarrara por dentro. Una tarde atacó a uno de mis empleados. La policía pensó que había sido un animal salvaje. Me sentí culpable, claro, pero aún la amaba. No podía renunciar a ella. Hizo una pausa, y en su rostro se formó una mueca amarga. Pero entonces atacó a un niño. Le arrancó un brazo, Samuel. Un maldito brazo. El chico sobrevivió, por poco, pero desde entonces ya no pude justificarla. ¿Y por eso está aquí? Pregunté, mi voz apenas un murmullo, incapaz de procesar lo que estaba oyendo. Montenegro asintió. Su mirada parecía perdida en otra época. No fue fácil. La amo más que a mi propia vida, pero esto ya no es ella. No sé qué es. Sus ojos brillaban con lágrimas contenidas, pero su voz tenía un filo de decisión. La mantengo aquí porque no puedo matarla. Porque todavía espero algo. No sé qué. Un milagro, tal vez. En ese momento, la criatura levantó la cabeza. Su mirada se cruzó con la mía, y sentí como si un torrente helado me recorriera el cuerpo. Sus dientes se abrieron en una especie de sonrisa retorcida, y gruñó. Pero ese sonido no fue solo un gruñido, había algo humano en él, un eco de una risa que ya no podía existir. Montenegro se giró hacia mí, y por primera vez, en su voz había algo más que resignación. Había una súplica. Ahora sabes mi secreto, Samuel. Se acercó un paso, bajando la voz. Dime, si estuvieras en mi lugar, ¿qué harías? ¿Podrías destruir a alguien que amas, aun cuando ya no es quien era? Me quedé en silencio, incapaz de responder. No porque no supiera qué decir, sino porque la pregunta me había calado más hondo de lo que esperaba. ¿Hasta dónde puede llevarnos el amor? ¿Qué monstruos podemos perdonar en nombre de él? Y lo más inquietante, ¿había algo humano en esa criatura que me miraba desde la oscuridad? Montenegro cerró la escotilla con un movimiento decidido, pero su mano temblaba. Al hacerlo, sentí que había cerrado mucho más que una simple trampilla. Había sellado un abismo de secretos, amor y locura que nunca debería haber conocido. Continuamos. Me llamo Nicolás, pero cuando era niño todos en el pueblo me conocían como Nico, el ayudante del viejo Aurelio. Él vivía en una casita humilde al borde del camino que llevaba al río, rodeada de árboles de guayaba y un pequeño corral lleno de vida. Para mí, su finca era un mundo entero, el cacareo de las gallinas, el balido tranquilo de las 2 ovejas. Y los gruñidos de los 7 cerdos que ocupaban el corral eran sonidos que llenaban mis días de un ritmo cálido y constante. El viejo Aurelio tenía manos curtidas y una voz rasposa que parecía arrastrar décadas de historias, aunque no solía hablar mucho. Lo que más recuerdo de él era su forma de caminar, pausada pero segura, como si cada paso estuviera cargado de propósito. Me enseñó desde muy joven a cuidar de sus animales. Los cerdos no entienden de prisas, Nico, decía mientras llenábamos el comedero con las sobras que compraba en el pueblo. Comen lo que les das, pero siempre tienes que darles algo bueno. No importa que sean sobras, lo que importa es el cuidado. Aurelio tenía un trato especial con los animales, casi como si pudieran entenderle. Las gallinas siempre se acercaban cuando él las llamaba con un chasquido de lengua, y las ovejas, aunque testarudas, parecían más dóciles bajo su mano firme. Los cerdos eran su orgullo, y no había día en que no mencionara lo bien que estaban engordando gracias al pan duro, las cáscaras de plátano y los restos de comida que recogía con paciencia en baldes. Este lugar, Nico, me decía mientras barríamos el corral al final del día, es pequeño, pero si sabes escucharlo, puede contarte más de lo que cualquier libro del mundo. Tenía razón, aunque en ese momento yo no lo entendía. Para mí, todo era un juego. Ayudarle a Aurelio era una forma de escapar de la monotonía de casa, de sentir que estaba haciendo algo importante.
No sabía que esas tardes, con el sol poniéndose detrás del cerro, serían algunos de los recuerdos más felices y terroríficos de mi vida. Unos días después, el viejo Aurelio comenzó a enfermarse. Al principio pensé que solo era un resfriado, la tos era leve y él seguía atendiendo a sus animales con la misma dedicación de siempre. Pero luego noté que su andar se hacía más lento, que pasaba más tiempo sentado bajo el árbol de guayaba, con la mirada perdida en algún punto del horizonte. Su rostro, siempre curtido por el sol, lucía más pálido, y su voz, antes firme, ahora parecía una sombra de sí misma. Me preocupé mucho. Aurelio siempre había sido como un padre para mí. El mío, ese hombre que nunca se quedó, era solo un recuerdo borroso, mientras que Aurelio había estado allí, enseñándome cosas importantes, como cuidar de los animales y respetar la tierra. Verlo débil y cansado me llenaba de un miedo que no sabía cómo manejar. A partir de ese día, decidí que no lo dejaría solo. Iba a su casa todos los días después de la escuela para ayudar con las tareas. Alimentaba a las gallinas, sacaba a las ovejas a pastar y me encargaba del corral de los cerdos, aunque nunca me gustaron del todo. Había algo en sus ojos oscuros y brillantes que siempre me ponía nervioso, como si supieran más de lo que deberían. Una tarde, llegué más temprano de lo habitual. Había un silencio extraño en la finca, uno que hizo que mi piel se erizara al instante. Llamé a Aurelio desde la entrada, pero no hubo respuesta. El viento soplaba entre los árboles de guayaba, llevando consigo un olor metálico, algo que no encajaba con los aromas familiares del lugar. Me acerqué al corral de los cerdos con el corazón latiendo con fuerza. Lo vi ahí, tirado en el suelo de tierra húmeda. El viejo Aurelio, mi Aurelio, estaba inmóvil, su sombrero a un lado y su rostro vuelto hacia el cielo. Me acerqué temblando, sin querer aceptar lo que estaba viendo. Uno de los cerdos, el más grande, estaba junto a él. Tenía la boca manchada de sangre, y en el cráneo de Aurelio, una herida espantosa dejaba entrever fragmentos de hueso astillado. No sé de dónde saqué el valor, pero tomé un palo que encontré cerca y me lancé contra el cerdo. Grité, golpeé con todas mis fuerzas, una y otra vez, hasta que el animal retrocedió gruñendo. Pero era tarde. Aurelio ya no respiraba. Su rostro, que en vida había sido una mezcla de dureza y bondad, ahora estaba congelado en una expresión de paz rota. Me quedé ahí, con las piernas temblando y el palo en las manos, mirando al hombre que había sido mi padre en todo menos en sangre. Las gallinas cacareaban a lo lejos, las ovejas balaban inquietas, pero los cerdos se mantenían en silencio, sus ojos oscuros brillando bajo la luz del sol que se filtraba entre las hojas. Había algo en ellos, una calma casi antinatural que me heló la sangre. No podía entender cómo había pasado algo tan horrible en un lugar que siempre había sido mi refugio. Los días que siguieron a la muerte de Aurelio fueron una maraña de preguntas, trámites y tristeza. La policía llegó esa misma tarde, y aunque intentaron mantenerme al margen, yo insistí en quedarme cerca. Uno de los agentes me tomó del hombro y me llevó a un rincón, diciéndome que lo mejor era que me fuera a casa. Pero no podía dejarlo. Me quedé hasta que se llevaron su cuerpo, hasta que el corral quedó vacío, aunque aún parecía resonar con el eco de sus pasos y su voz rasposa llamando a los animales. El médico forense, un hombre serio y de pocas palabras, nos explicó lo que había ocurrido. Al parecer, Aurelio había sufrido un desmayo mientras estaba dentro del corral, probablemente por su enfermedad. Fue un detalle que nunca imaginé, los cerdos, al encontrarlo tirado, simplemente siguieron su instinto. Los cerdos pueden comer casi cualquier cosa si está a su alcance, dijo el médico en tono neutro, como si no entendiera lo horrible que sonaba. Esa frase me persiguió durante semanas, una imagen que no podía sacar de mi cabeza. El funeral fue sencillo, tal como Aurelio lo habría querido. Solo asistimos los vecinos del pueblo, las personas que realmente lo conocían. No apareció ningún familiar. Aurelio nunca hablaba mucho de su pasado, y al parecer, no quedaba nadie que lo recordara fuera de nuestra pequeña comunidad.
Me senté al final de la ceremonia, con el sombrero viejo que él siempre llevaba entre las manos, tratando de mantener el nudo en mi garganta bajo control. El tiempo pasó, como siempre hace, pero Aurelio nunca dejó de estar presente en mis recuerdos. Ahora tengo 18 años y, hace unos días, un abogado vino a visitarme. Me entregó unos papeles que demostraban que Aurelio, en su testamento, había dejado sus tierras a mi nombre. Dijo que tú eras como su familia, mencionó el abogado, y esas palabras me golpearon con una mezcla de orgullo y tristeza. Regresé a la finca después de muchos años. El camino al río seguía igual, con los árboles de guayaba inclinándose hacia el sendero. La casita estaba deteriorada, pero seguía en pie, como un testimonio del hombre que la habitó. Cerré los ojos un momento, y casi pude escuchar su voz, dándome alguna enseñanza que solo ahora entiendo en su totalidad. Recorrí el lugar y, por un instante, me pareció que nada había cambiado. El cacareo de las gallinas, aunque solo existía en mi memoria, seguía sonando tan claro como el primer día. Recordé a las ovejas y a los cerdos, incluso a ese corral que ahora me producía un escalofrío. Y por encima de todo, recordé las tardes que pasé con Aurelio, barriendo, riendo, aprendiendo sin saberlo. La finca era pequeña, sí, pero era un mundo entero cuando era niño. Era mi refugio, el lugar donde aprendí sobre el trabajo duro, el cuidado y el amor por las pequeñas cosas. Incluso ahora, con todo lo que ocurrió, no puedo evitar sonreír cuando pienso en esas tardes doradas, con el sol bajando detrás del cerro, mientras el viejo Aurelio me decía: este lugar puede contarte más de lo que cualquier libro del mundo. Y tenía razón. Continuamos. Cuando pienso en mi infancia, siempre vuelvo al pueblo de San Clemente, un lugar pequeño y olvidado entre colinas verdes y caminos polvorientos. La vida ahí era sencilla, y para nosotros, los niños, eso significaba libertad. Mi nombre es Álvaro Díaz, y puedo decir sin dudar que los veranos en San Clemente fueron los mejores de mi vida. Pero también fueron los más extraños, y hay una historia que nunca he contado. En aquellos días, el lago del pueblo era nuestro paraíso. Cada tarde, después de ayudar en casa, yo y mis amigos, Jorge, Nico y Valeria, nos reuníamos con nuestras bicicletas y pedaleábamos hasta el agua, riendo y bromeando como si no existiera un mañana. Para llegar al lago, siempre tomábamos el mismo camino, uno que pasaba junto a un viejo rancho abandonado. El rancho tenía algo inquietante. A pesar de estar en ruinas, parecía vivo de alguna manera, como si las sombras que lo envolvían tuvieran su propia voluntad. Pero lo que más nos llamaba la atención no era el rancho en sí, sino una vaca que deambulaba por allí. No era una vaca común. A simple vista, cualquiera habría notado que era diferente. Su piel no era blanca y negra, ni marrón, ni de esos tonos que uno espera en el ganado. Era de un color similar al de la piel humana, algo que a todos nos resultaba incómodo de mirar. Y luego estaban sus ojos, un azul intenso, casi sobrenatural, que parecía perforarte el alma si te atrevías a sostenerle la mirada demasiado tiempo. Al principio, nos daba risa. Decíamos que era una vaca mutante, o que alguien había hecho experimentos con ella, como en esas películas de ciencia ficción que a Jorge le encantaban. Incluso inventábamos historias sobre cómo podría haberse escapado de un laboratorio secreto. Pero con el tiempo, nuestras bromas se volvieron menos frecuentes. Había algo en esa vaca que, aunque nunca lo dijimos en voz alta, nos daba escalofríos. Había días en que la vaca no estaba, y nos sentíamos aliviados. Pero cuando la encontrábamos de nuevo, parada junto al camino, con esos ojos azules siguiéndonos mientras pasábamos, el aire parecía volverse más pesado. Aquel día decidí ir solo al lago. Había estado practicando clavados en casa, tirándome de la cama al suelo y tratando de perfeccionar la postura, pero nada se comparaba con hacerlo en el agua. Quería impresionar a mis amigos, sorprenderlos con algo más que mis bromas habituales. Así que tomé mi bicicleta y partí temprano, sintiéndome extrañamente emocionado por la soledad de la aventura.
El sol ya estaba alto cuando llegué al lago, y el agua reflejaba la luz en destellos que me cegaban por momentos. Dejé mi bicicleta junto a un árbol y corrí hacia el muelle improvisado, una vieja estructura de madera que crujía con cada paso. Me quité la camiseta y, tras una breve preparación, salté al agua una y otra vez. Los clavados no eran perfectos, pero cada intento era mejor que el anterior. Me sentía en mi propio mundo, hasta que lo escuché. Un grito. Al principio pensé que mi imaginación me estaba jugando una mala pasada. El sonido era agudo, desesperado, pero también extraño, como si fuera algo más que un grito humano. Me quedé quieto en el agua, intentando escuchar con atención. Y ahí estaba de nuevo, un lamento que venía del pastizal cercano. El lago estaba rodeado de altas hierbas que crecían sin control, formando un muro natural que bloqueaba la vista. No podía ver de dónde provenía el ruido, pero la curiosidad pudo más que el miedo. Salí del agua, sintiendo el barro frío bajo mis pies, y comencé a adentrarme en los pastizales. Las plantas eran tan altas que apenas podía ver el cielo. El aire ahí dentro era denso, lleno de un aroma a humedad y tierra vieja. A medida que me adentraba, el grito se hacía más claro, más cercano. Finalmente, lo encontré. Era la vaca. Estaba tirada en el suelo, su cuerpo retorcido en una posición que no parecía natural. Su piel, ese tono inquietante similar al de la carne humana, estaba cubierta de tierra y cortes superficiales, como si hubiera pasado por algo terrible. Pero lo que realmente me detuvo en seco fueron sus ojos. Esos ojos azules, tan humanos, ahora parecían llenos de una mezcla de miedo y dolor. Me miraba fijamente, aferrándose a la vida con una intensidad que nunca antes había visto en ningún animal. La vaca comenzó a arrastrarse hacia mí, con un esfuerzo que me llenó de pánico. Su cuerpo temblaba con cada movimiento, y sus ojos no se apartaban de los míos. Era como si estuviera pidiendo ayuda, como si intentara decirme algo, pero lo único que salía de su garganta era un sonido gutural, una mezcla entre un gemido y un gruñido. Mis piernas se congelaron por un instante, pero el instinto tomó el control. Corrí. Corrí como si mi vida dependiera de ello, sin mirar atrás, sin preocuparme por los arañazos que las plantas me dejaban en brazos y piernas. Cuando finalmente salí del pastizal, mi pecho ardía por el esfuerzo y mi mente intentaba procesar lo que acababa de ver. Me apoyé en mi bicicleta, jadeando, mirando hacia el pastizal que ahora parecía más oscuro, más amenazante. El lago ya no me parecía un lugar seguro. Me subí a la bicicleta y pedaleé de vuelta al pueblo tan rápido como pude, jurándome no volver a ir solo al lago. Pero lo que más me inquietaba no era lo que había visto, sino la sensación de que, de alguna manera, esa vaca había intentado decirme algo. Al día siguiente, no pude quitarme de la cabeza lo que había sucedido. Aunque no se lo dije a mis padres, apenas dormí esa noche, y las pocas veces que cerré los ojos, los volví a abrir con la imagen de esos ojos azules persiguiéndome. Era como si aquella mirada se hubiera grabado en mi mente. Cuando vi a Jorge, Nico y Valeria, no tardé en contarles lo que había ocurrido. Al principio, se rieron, pensando que era otra de mis historias para asustarlos. Pero cuando les hablé de cómo la vaca se había arrastrado hacia mí y del extraño gemido que emitía, sus rostros cambiaron. La risa se apagó y una curiosidad nerviosa tomó su lugar. «Tenemos que ir a verla», dijo Jorge, el más valiente de los cuatro. Valeria asintió, aunque se notaba que estaba inquieta, y Nico, siempre el más precavido, se encogió de hombros, diciendo que no sería mala idea. Así que, esa tarde, volvimos al lago. Tomamos nuestras bicicletas y seguimos el camino habitual, pasando junto al rancho. Sin embargo, para nuestra sorpresa, la vaca no estaba. Recorremos los alrededores, nos adentramos en los pastizales donde la había visto el día anterior, pero no había rastro de ella. Era como si se hubiera desvanecido por completo. «¿Seguro que no lo imaginaste?», preguntó Nico después de un rato, mientras nos deteníamos junto al rancho.
No me lo imaginé, respondí, aunque en el fondo empezaba a dudar de mis propios recuerdos. El rancho, con su fachada en ruinas y las sombras que parecían moverse bajo el sol, seguía siendo igual de inquietante. Decidimos entrar para buscar alguna pista, aunque sabíamos que no era buena idea. El interior estaba cubierto de polvo y telarañas, pero no encontramos nada más que silencio y vacío. Regresamos al pueblo al atardecer, algo decepcionados y con un extraño peso en el pecho. Desde ese día, nunca volvimos a ver a la vaca. Nadie en el pueblo mencionó haber visto algo parecido, y con el tiempo, mis amigos y yo dejamos de hablar del tema. Era como si todos quisiéramos olvidarlo, aunque sabíamos que jamás lo haríamos del todo. Los años pasaron, y San Clemente quedó atrás, junto con mi infancia. Pero aún hoy, cuando pienso en aquellos veranos, la imagen de esa vaca sigue apareciendo en mi mente. Sus ojos azules, tan humanos, todavía me persiguen en sueños. Y aunque nunca he logrado entender qué fue lo que vi aquel día, hay algo que no puedo evitar sentir. La vaca intentaba decirme algo, algo que jamás podré comprender. Continuamos. Mi nombre es Rubén Velasco, y soy porcicultor en una pequeña finca ubicada en las afueras de San Martín, un pueblo rodeado de campos y montañas. Mi trabajo no es glamoroso, pero es esencial y me llena de orgullo. Cuidar de mis cerdos y manejar cada etapa del proceso es más que un oficio, es una herencia que ha pasado de generación en generación en mi familia. El negocio de la porcicultura comienza mucho antes de que el primer rayo de sol ilumine el día. Cada mañana, reviso los corrales para asegurarme de que los animales estén saludables y bien alimentados. Los cerdos no son exigentes, pero su bienestar depende de una alimentación balanceada y constante, maíz, soya y un complemento de vitaminas y minerales que mezclo cuidadosamente en el pequeño molino que tengo detrás de la finca. El ciclo de crianza inicia con las hembras reproductoras, o cerdas madre. Cada una es seleccionada meticulosamente para asegurar camadas sanas y numerosas. Cuando llega el momento del parto, las cerdas son trasladadas a un área especial, conocida como paridero, diseñada para que tanto ellas como los lechones estén cómodos y seguros. Es específicamente en esta última parte del proceso que ocurrió algo que no soy capaz de entender hasta el día de hoy. Era una tarde calurosa, con el sol descendiendo lentamente detrás de las montañas. Estaba ocupado reparando una cerca que separaba los corrales cuando una de las parteras, Rosa, llegó corriendo hacia mí. Su rostro, normalmente sereno, estaba pálido como una hoja de papel, y sus manos temblaban al apretarlas contra su delantal. Don Rubén, tiene que venir ahora mismo al paridero. Es el diablo, dijo, su voz rota entre jadeos. Dejé las herramientas en el suelo y la seguí, sintiendo como un escalofrío me recorría la espalda pese al calor sofocante. Rosa no era una mujer dada a exageraciones, y verla tan alterada me llenó de inquietud. Cuando llegamos al paridero, el ambiente se sentía diferente. El aire parecía más pesado, como si algo invisible nos envolviera. Las otras parteras estaban agrupadas en un rincón, murmurando oraciones mientras se santiguaban una y otra vez. ¿Qué pasa aquí?, pregunté, intentando mantener la calma. Rosa señaló hacia la esquina donde una de las cerdas acababa de dar a luz. Me acerqué lentamente, mi corazón latiendo con fuerza en el pecho. En el suelo, entre la paja húmeda, había algo que nunca olvidaré. Era del tamaño de un lechón recién nacido, pero no tenía nada de cerdo. Su piel era grisácea y callosa, con una textura que me recordaba a la corteza de un árbol seco. Tenía brazos y piernas que parecían humanas, pero desproporcionadas y retorcidas, como si alguien hubiera moldeado un cuerpo humano de barro y lo hubiera dejado a medio terminar. Lo que más me impactó fueron los ojos. Grandes y redondos, con pupilas horizontales como las de una cabra, pero de un amarillo brillante que parecía emitir un resplandor propio. Cuando se movieron para mirarme, sentí un vacío en el estómago, como si esos ojos pudieran ver más allá de mi piel, directamente a mi alma. ¿Y los dientes? Dios,
Los dientes. No eran los de un lechón ni los de un humano. Eran pequeños, afilados como agujas, alineados en una sonrisa que no parecía de este mundo. Aquella cosa abrió la boca y dejó escapar un sonido agudo, un chillido que me erizó el vello de la nuca. No era el llanto de un bebé ni el gruñido de un animal, era algo entre ambos, un ruido que parecía arañar el aire. No puede ser, murmuré, dando un paso atrás. Rosa se cubrió la cara con las manos. Le dije, don Rubén, esto no es normal. Es una maldición o algo peor. Intenté razonar conmigo mismo. Quizás era una deformidad, un caso raro de mutación. Pero cada vez que miraba a aquella criatura, sentía que algo más profundo y oscuro estaba ocurriendo. Su cuerpo parecía moverse de manera extraña, como si sus articulaciones no siguieran las leyes normales de la naturaleza. La cerda madre, mientras tanto, permanecía extrañamente tranquila, como si ni siquiera reconociera a esa cosa como su cría. ¿Qué hacemos, don Rubén?, preguntó Rosa, con los ojos llenos de lágrimas. Me quedé en silencio, sin saber qué responder. Había enfrentado enfermedades, partos complicados y toda clase de problemas en la finca, pero esto era diferente. En el fondo de mi mente, una sola pregunta resonaba: ¿qué era esa cosa, y por qué había nacido aquí? El caos estalló antes de que pudiera tomar una decisión. Todo sucedió tan rápido que apenas tuve tiempo de reaccionar. Los cerdos comenzaron a gritar y gruñir al unísono, un sonido ensordecedor que llenó el paridero y resonó hasta en los huesos. Algunos comenzaron a empujar las jaulas con una fuerza inexplicable, rompiendo los barrotes de madera y metal como si estuvieran poseídos por una furia descontrolada. Don Rubén, están enloqueciendo, gritó Rosa, tratando de abrirse paso entre el tumulto de animales que corrían en todas direcciones. El suelo temblaba bajo mis pies, y el paridero se convirtió en un torbellino de cuerpos y ruido. Los cerdos, normalmente dóciles, se atropellaban unos a otros, chocando contra paredes y muebles, como si algo invisible los estuviera empujando al borde de la locura. Intenté recuperar el control, gritando órdenes que apenas se escuchaban entre el estruendo. Calma. Calma. Algunos de los animales habían conseguido salir al patio, mientras otros seguían corriendo en círculos dentro del paridero, golpeándose contra todo a su paso. Una cerda grande embistió una lámpara que colgaba del techo, apagándola y sumiendo la habitación en una penumbra aterradora. En ese momento, noté que el aire se sentía más frío, casi helado, a pesar del calor del día. Era como si la atmósfera misma estuviera impregnada de algo maligno, algo que no pertenecía a este mundo. Después de lo que pareció una eternidad, logramos calmar a los animales. Algunos de los trabajadores y yo los guiamos de vuelta a sus corrales improvisados, utilizando lo que quedaba de las cercas y puertas para contenerlos. Los gruñidos y chillidos disminuyeron lentamente, dejando un silencio que se sentía igual de inquietante. Rosa, todavía jadeando, se acercó a mí con los ojos llenos de terror. ¿Y él, bebé? Me congelé. En medio del caos, había olvidado por completo a aquella criatura. Giré hacia el rincón donde la había visto por última vez, pero ya no estaba allí. La paja donde había estado descansaba aplastada, pero no había rastro de su extraño cuerpo. No puede ser, murmuré, acercándome para buscar señales de hacia donde podría haber ido. No había marcas de arrastre, ni huellas que indicaran que alguien la había movido. Simplemente había desaparecido. ¿Se lo llevaron los cerdos?, preguntó una de las parteras, con voz temblorosa, mientras se abrazaba el cuerpo como si intentara protegerse de algo invisible. Desde aquel día extraño, mi vida y la de todos en la finca cambiaron de un modo que nunca imaginé. Durante semanas intentamos seguir adelante, convencidos de que lo sucedido había sido una aberración de la naturaleza, un accidente único que no se repetiría. Pero, con el tiempo, descubrimos que lo que ocurrió aquel día fue solo el principio. La primera desaparición fue un mes después,
justo al anochecer del último día del mes. Uno de los cerdos, un berraco grande y sano, simplemente no estaba en su corral a la mañana siguiente. Revisamos cada rincón de la finca, los pastos y los límites del terreno, pero no encontramos nada, ni huellas, ni cercas rotas, ni rastros de sangre. Era como si el animal se hubiera desvanecido en el aire. Intentamos reforzar la seguridad. Instalé cámaras de vigilancia, contraté a un par de guardias para las noches y me aseguré de que todos los corrales estuvieran cerrados con candados dobles. Pero ni siquiera eso detuvo lo que estaba sucediendo. A finales del mes siguiente, otro cerdo desapareció, esta vez una cerda madre, arrancada de un paridero sin dejar rastro. El patrón era inconfundible, el último día de cada mes, un cerdo desaparecía. No importaba cuánto vigiláramos, qué medidas tomáramos o cuántas personas estuviéramos despiertas. Siempre ocurría. Comenzamos a vivir en un estado constante de ansiedad y desconfianza. Las parteras murmuraban que era una maldición, un castigo por haber dejado viva a aquella criatura. Algunos trabajadores comenzaron a abandonar la finca, incapaces de soportar la atmósfera pesada y la creciente sensación de que algo nos acechaba. Yo, por mi parte, me negaba a rendirme. Esta finca era mi vida, mi legado, y no estaba dispuesto a perderla sin luchar. Pero, con cada mes que pasaba, mi determinación se veía debilitada por el miedo. No podía evitar pensar en aquella cosa que había nacido en mi paridero, en esos ojos amarillos y en ese chillido antinatural. ¿Había regresado? ¿Nos estaba castigando? ¿Y por qué? Lo peor de todo era la espera. Cada fin de mes, los días parecían alargarse y cada ruido en la noche hacía que mi corazón se detuviera. ¿Qué era lo que se llevaba a mis animales? ¿Dónde los llevaba? Y, más importante, ¿qué vendría después? Porque, en el fondo, sabía que esto no acabaría con los cerdos. Una noche, mientras vigilaba solo desde la ventana de mi casa, comprendí la verdadera naturaleza de mi desesperación. No era solo el miedo a lo desconocido o la pérdida económica, era algo más profundo. Era la sensación de que, sin importar cuánto intentáramos resistirnos, éramos completamente impotentes ante aquello que nos acosaba. Era como si algo más grande, más viejo, estuviera escribiendo nuestro destino, y nosotros no éramos más que personajes en su historia. La finca, que siempre había sido un lugar de vida y orgullo, ahora estaba teñida de sombras. Los días parecían más cortos, las noches más largas, y el aire siempre olía a tierra húmeda, como si la misma tierra supiera lo que estaba sucediendo. Y yo, Rubén Velasco, el hombre que siempre había encontrado respuestas en el trabajo duro y la lógica, me encontraba enfrentando un vacío insondable. Cada noche me pregunto cuánto más podré soportar. Porque sé que, eventualmente, esa cosa no se conformará con los cerdos.